Hola, bienvenidos al Reflex Podcast. El podcast que hablaba de fotografía. A ver, coloco el micro por aquí. Y ahora habla de cualquier chorraica de la IA. Jueves, no te agüeves, que estamos a jueves. Aunque posiblemente para ti es posible que sea fiesta. Si vives aquí en Madrid, fiesta. O en la zona. Si vives en Valencia o en otro sitio de España, posiblemente hasta mañana no tengas fiesta y tengas el lunes. Así que, bueno, disfruta de esta Semana Santa. Descansa, haz lo que te salga del domingo, que te lo has ganado. Que te lo has ganado. Yo hoy no trabajo, mañana tampoco, y el lunes tampoco. No quiero dar envidia, pero el lunes tampoco. El lunes tampoco. Así que nada, bueno. Abril, aguas 1000, ya estamos en abril. No va pasando el año, Yo voy a aprovechar la Semana Santa para hacer cosas, adelantar cosas de trabajo, seguir con el proyecto, mejorar el proyecto Chernobyl y bueno, y descansar y buscar pueblito, buscar pueblito. Pistón y yo nos vamos a ir, bueno, a lo mejor luego o mañana, y el sábado a otear pueblos por donde estamos buscando nuestro ansiado sitio de retiro, para vivir una vida tranquila, dedicada a nuestro trabajo, al crecimiento personal y a la contemplación, alejado del mundo del ruido, esperando el fin del mundo. Pistón, ven por aquí, bonito. Ven, estamos por aquí, por el parque. Hemos cruzado la autopista, hoy bastante vacía. Son las 7:30 de la mañana aproximadamente, así que ahora nos íbamos a desayunar tranquilamente al bar. Tomaremos una tostadita con tomate. Pistón trincará de todas las mesas posibles. Eso es lo que más le gusta a Pistón. Y bueno, día tranquilo. Así que espero que vosotros también tengáis una Semana Santa tranquila. Es posible que grabe mañana, que grabe pasado, que grabe después. Es posible que tengáis un episodio cada día y es posible que no tengáis un episodio. Ya sabéis. Es así. Así que nada. Podéis hacerme comentarios con lo que queráis. De vez en cuando os voy a meter, a ver si escucháis el podcast, os voy a meter así una cuñita. Una cuñita. ¿Qué cuñita va a ser? Pues yo qué sé. Por ejemplo, en este episodio. Si has escuchado hasta aquí, pero puede estar en cualquier parte del episodio, al principio o al final. Y me los podéis comentar. Que he visto que algunos podcasts los comentan. Bueno, pues en mis redes, en el Twitter, sabéis que soy Fotocarloscas. En Telegram pues me buscáis por Ultrafoto y ahí ando. Y si no, pues en el podcast del Relfon, en el Get Alive, pues también ando por ahí, en el chat general y en otros muchos chats, también ando por ahí, también ando en el de WinTablet y en el de Apelianos, pues también ando por ahí. Me arrobáis en el Telegram siempre, me arrobáis y ya está, si queréis preguntarme, consultar cualquier cosa, esas son las pues así, no el canal que tenemos que tengo del podcast es para subir los episodios de audio y poner alguna noticia o algún vídeo o alguna cosa, pero poco más. Y ya estoy demasiado grupos y tengo demasiados grupos y me podéis, como para hacer un grupo, lo veo totalmente innecesario. Si queréis, pues en el del Relfon, que es un grupo bastante activo y que hay mucha información que mola, ¿sabéis? Pues ahí podéis encontrarme, ¿vale? Y bueno, pues si queréis poneros en contacto, pues por ahí. Y yo qué sé, la palabra puede ser pistón, pistón. La palabra de este primer jueguecito de esto va a ser, pues pistón. ¿Qué va a ser si no? Pistoncete. Bueno.
¿qué ha pasado con...? Tengo varias noticias, varias noticias, y bueno, para empezar, Anthropic, que siempre tiene que estar en las noticias. Este año Anthropic es maravilloso, maravilloso. No ha parado de aparecer en las noticias día tras día. Bueno, pues Anthropic se ha dejado abierto un archivo .map en su Cloud Code, de su Open Cloud, y la gente, cuando se lo bajaba del repositorio, pues de repente se encontraba ese archivo. Ese archivo por sí no es nada, pero gracias a ese archivo puedes reconstruir el código fuente de Open Cloud y de Cloud Code. Total, que muchos lo han hecho ya, algunos lo han puesto ya, lo han subido a internet, algunos han hecho vídeos de cómo, lo buscáis por internet y tenéis vídeos hasta de cómo recuperar ese archivo, cómo bajártelo, cómo hacer de todo. Y bueno, y la verdad es que algunos piensan que no es para tanto, otros piensan que se lo han dejado aposta. No, aposta esto no se lo puede dejar, porque si bien es cierto que el código no es tanto, no es tanta cosa, sí es cierto que la manera de cómo trabajan, la manera de cómo de proyectos que aún no han dado, que no han salido, que están ahí referenciados, y sobre todo el tema de ver cómo hacen las cosas, cómo interfieren y cómo, bueno, pues trabajan sus modelos, esto le da muchas pistas a la competencia, sin ir más lejos, a la competencia a la hora de hacer ellos lo mismo, o entrenar. Pues sabemos que este modelo, para el tema de programación y otros temas, pues consigue cosas que otros modelos no llegan a conseguir. Así que, bueno, yo estoy convencido de que esto no ha sido aposta. Alguien dicen que ha sido un error humano. Hombre, aunque no hubiera sido un error humano, no pueden decir que no ha sido un error humano. Imagínate que dicen que ha sido un error de yo qué sé, de su agente, ¿no? ¿Cómo vas a vender luego ese agente si te la ha liado a ti mismo? Entonces, evidentemente, un error humano. Eso pues va a ser así, sí haya sido o no haya sido, haya sido o no haya sido, va a ser sin duda un error humano. Y luego, bueno, pues ahí lo tenéis. Intentaré dejar en las notas del episodio donde podéis descargaroslo, donde podéis echarle un vistazo, y quién sabe, a lo mejor hasta podéis utilizarlo. Yo creo que para poder utilizarlo tienes que tener unos conocimientos muy profundos de programación, cosa que yo no tengo, ya os lo digo. Así que nada. OnePlus, la marca de teléfonos, pues parece ser que se venía rumoreando desde hace un tiempo que iban a dejar de vender OnePlus en Occidente, ¿no? Lo que es Estados Unidos, Europa, los mercados gordos, y solamente lo iban a vender en China y por ahí, que no les era rentable y tal. Todavía no ha salido un anuncio oficial, pero parece ser que está confirmado que ahora en abril lo van a publicar, cosa que es una putada, porque OnePlus era una marca muy apreciada por los que nos gustan los teléfonos Android. Era una marca, si bien había perdido parte de su esplendor que tuvo antaño, fabricaba teléfonos de muy alta gama, bastante bien de precio, y tal. Así que, bueno, pues parece ser que se confirma la muerte de OnePlus. Los herederos de esta marca son los de Nothing, que el inventor de esta marca, antes de que la comprara Oppo, que pertenece al grupo de Oppo. Oppo tiene varias marcas, tiene Vivo, tiene Realme y tiene OnePlus, más la suya de Oppo. Parece ser que con las demás se continúa con normalidad. Parece ser, pero como no han hecho el anuncio, pues lo pondremos todo
en berberecho, como se diría, en barbecho, ponemos todos en barbecho, como diría yo, en berberecho. Así que si tienes un OnePlus, pues bueno, pues sabes que dentro de poco ese teléfono será un objeto de colección, prácticamente. Es una pena a mí estas cosas. No me gustan mucho, pero bueno, yo qué sé, las marcas, ellos harán sus números y tal. Supuestamente, pues las ventas no deben ir viendo bien, porque claro, si tienes buenas ventas, ¿para qué vas a dejar de vender tu marca y estos dispositivos? Así que no lo sé. Acordaros que hace más de 10 años, 10-12 años, cuando salió OnePlus, una de las cosas que hizo viral es que esos teléfonos no se podían comprar si no era en lista de espera. Te metían en una lista de espera en la que, bueno, te permitían comprar el dispositivo, y la verdad es que el dispositivo tenía unas características premium y tenía un precio de gama media, gama media. Eso con el tiempo ya no fue así. Siguen teniendo muy buenas prestaciones y muy buenos acabados, buenos componentes, un sistema de Android muy de stock, nada de meterle capas y cosas de esas, que entonces por aquella época era muy frecuente el meterle unas capas al Android que jodían toda la experiencia. Ellos tenían el Android prácticamente limpio de stock y eso era muy apreciado. Con la llegada de los Pixel, con la llegada de otros teléfonos, de otras marcas, y con la compra de OnePlus por Oppo, esto fue perdiendo su esplendor. Aún así, siempre son marcas, y OnePlus es una marca que goza de una comunidad bastante implicada con estos dispositivos, y la verdad es que a mí son dispositivos que realmente me gustan mucho. Me gustan mucho los OnePlus, pero bueno, oye, pues es lo que hay y ya está. Así que esperemos que la noticia no se confirme, o que se minimice un poco. No sé, me gustaría, siempre me gusta que haya competencia, que haya cuantas más marcas mejor, porque es mejor para nosotros. Así que nada. Perplexity, a mí Perplexity me gusta mucho. Yo os lo digo, me gusta mucho Perplexity. Si tuviera que pagar una IA solo para el tema IA, es decir, única y exclusivamente una IA, posiblemente fuera Perplexity, por el tema de que tienes acceso a múltiples modelos. No cuesta más que cuesta ChatGPT o cuesta Gemini, los 20 euros de rigor, pero para empezar tienes un navegador que lo puedes integrar, y ahí puedes hacer un navegador que funciona muy bien, el navegador Comet. Por cierto, ya lo tenéis desde hace unas semanas, lo tenéis también en iOS. Lo teníamos en Android, lo tenemos en otras plataformas, pero también ya lo tenéis en iOS, y es un navegador que funciona bastante bien. Vale, yo lo uso mucho en el Mac, uso mucho el navegador ese. Lo que hago con mi cuenta de Perplexity hace que pueda hacerle preguntas sobre la página, te permite interactuar con lo que está pasando en el navegador. Pues tradúceme esto, mírame esto, amplíame una información sobre esto, muchas cosas. Os animo a que lo probéis, además es gratuito, y lo puedes usar con cuentas también gratuitas de Perplexity, pero claro, con una cuenta Pro pues tienes más cosas. Y como os digo, pues tienes programa de modelos, entonces es una opción para los que os gusta, porque puedes usar Cloud ahí, y puedes pedirle que te genere código, que te genere ciertas cosas, y tienes ChatGPT, y tienes Gemini, y tienes el modelo de Nvidia, Megatron, tienes ahí cosas, ¿vale? Y entonces está bien. Si queremos una IA todoterreno y que además nos dé almacenamiento, pues hombre, Gemini es ideal. Te da 2 teras de almacenamiento, te da una IA
súper competente, que te vale para un montón de cosas, y sabes que siempre vas a estar pues, una IA muy buena. Como os digo, y esto es una cosa que mucha gente no conocía y me lo ha hecho saber, que no conocía, como lo que os conté el otro día con los mails, que también me quedé un poco alucinado, que no conocierais esos comandos básicos en Gmail, ¿no? Que si pones tu correo, es decir, pistonperrete, @gmail.com. Bueno, pues si pones pistonperrete más perplexity, más el símbolo de más perplexity @gmail.com, pues y ese es el correo en el que Pistón se loguea en Perplexity con pistonperrete más Perplexity, porque es para Perplexity, y hace lo mismo en Instagram, hace lo mismo en Facebook y hace lo mismo en un montón de cuentas. Bueno, pues no se lee lo que está después del más, por lo tanto le va a llegar los correos a pistonperrete, pistonperrete, y si a ti te llega un correo, pero tú en el encabezado del correo vas a ver que ha sido enviado a pistonperrete más Perplexity, entonces te vas a dar cuenta, que Perplexity ha vendido tus datos, y dices tú, entonces lo tienes tan fácil como si te empiezan a llegar correos de a pistonperrete más Perplexity, haces una en el Gmail, haces una regla en el que si te llegan correos de Piston Perplexity tal, lo metan directamente a spam, o lo meten en una carpeta aparte, se borra, y que no te deje el correo limpito y a tomar por culo, y ya sabes quién te vende los datos. Bueno, pues Perplexity tiene un juicio ahora en California, un juicio en el que no va a salir bien parada y le va a costar pasta, porque resulta que se dieron cuenta algunos usuarios que Perplexity siempre al principio se vendía como la alternativa a Google, alternativa limpia a Google, es decir, mientras Google vende tus datos y todas estas cosas, ellos no, y ganaron mucho cuota de mercado con eso. Es decir, que yo lo empecé a utilizar también como buscador, a mí que venda mis datos en esas cosas, porque para empezar, la cuenta que tengo de Perplexity logueado es una cuenta dedicada única y exclusivamente a temas de IA y tal, y yo no voy a subir según qué cosas a estas plataformas. Pero bueno, no está bien lo que hicieron. Resulta que cuando tú te logueabas en Perplexity, pues que muchos se loguean pues con un correo de Google directamente, no pasan por coger, se loguean con el de Google, con el de Meta, o con su usuario de Facebook, de Instagram, o con su cuenta de Google. Es muy fácil, haces así, pum pum, y ya está, dentro, en vez de por usuario y contraseña, que es como a mí me gusta loguearme en los sitios, poner un usuario, como os digo, usuario pistonperrete max perplexity @gmail.com, y contraseña pistonpelos, y ya está. Pues la mayoría de la gente se loguea con la cuenta de Google así, ¿no? con la típica que lo hemos visto en mil sitios, ¿no? Que es muy cómodo. Dices, logueate con Google, das así, se loguea tu cuenta, das permisos, oye, que sí, pum. Pues ahí ya te instalaban unas cookies, y unos tal, y todas tus conversaciones las veía Google, y las veía Meta, y las veía el Samsung Corda, tus conversaciones, y el modo incógnito también, el modo incógnito, no distinguía, todo era compartido y visto. Claro, un tío se dio cuenta que parece ser que había subido información pues, sensible de bancos y tal, y bueno, pues denunció, y ahora pues esa denuncia va a tener sus consecuencias no bonitas para Perplexity, que seguramente le van a condenar a pagar suculentas indemnizaciones. Así que veremos
cómo se desarrolla. Creo que es esta semana o la semana que viene cuando va a haber los juicios, cuando va a haber los juicios. Así que estaremos atentos, porque ya os digo, estas prácticas no son bonitas y no son bonitas, ni para la reputación de la empresa, ni para la confianza que debe tener los usuarios en estas plataformas, así que nada. Bueno, pues yo creo que ya no os voy a dar mucho más la tabarra por hoy, que ya os he dado un buen ratito la tabarra. Os damos las gracias, Pistón y yo, por entrar en discoduros.net o utilizar el enlace de Amazon que tenéis aquí abajo en las notas del episodio, para comprar en Amazon si tenéis que comprar cosas. Os voy a dejar un enlace, espero que funcione, ayer, un ofertón, este me lo pasó Adrián de Apelianos, las cosas como son, pero lo voy a dejar abajo. Es dos cargadores de nitruro de galio, que sabéis que son más pequeñitos de lo normal, de 30 vatios, para pues tu teléfono, para tal. Vamos, con ese cargador puedes alimentar un MacBook Neo, perfectamente. Bueno, pues dos cargadores de esos, con el descuento se te quedan en 11 euros. Dices, 11 euros cada uno, pues está bien. No, 11 euros los dos, que tienen un descuento del 50%, así que a ver si hoy también funciona la oferta esa, y la dejo ahí abajo. Y otra oferta también me pasó, Adrián, de dos cables, de 2 metros, USB-C 3.1, es decir, por un extremo es USB-A y por otro extremo es USB-C, y miden 2 metros de largo, y son de estos que son trenzaditos de tela, de la misma marca, que es una marca que yo también tengo muchas cosas y funciona bastante bien. Bueno, pues por 5, igual, con un descuentazo del 49%, 6 euros os cuestan los dos cables, un chollazo, así que os lo voy a dejar ahí abajo, pues si siguen operativas hoy. Estas las publiqué ayer en Twitter, y ayer sí, pero a ver si hoy también siguen operativas y podéis hacerlos con ellas, porque oye, pues es una muy buena compra, ya os lo digo yo. Bueno, pues lo dicho, que tengáis un bonito día de jueves, no os agüevéis y nada, nos escuchamos. Adiós. Vamos, Pistón, por aquí, sin vergüenza.